Dígamelo mi gente, que lo que aquí activo en su canal El Nefelibata. Saben que aquí hablamos más de historia, literatura, filosofía, temas de interés actual y hacemos reseñas de películas y series que se encuentran en las diferentes plataformas de streaming, así como también en el cine, ¿verdad? De hecho, estoy pensando quizás hacer una reseña de la temporada número 5 de Élite, que ahora es que la estoy viendo, voy por el capítulo 2 en realidad, que de hecho me ha dado ideas para hacer una parodia, porque ya está ridículo esto, ¿verdad? Pero bueno. Este no es el tema de hoy. Hoy tiene que ver más que es el 23 de abril, Día Internacional del Libro. No voy a explicar de por qué es el Día Internacional del Libro, es decir, porque tiene una historia, es algo como quien dice bien reciente también, podríamos decir, porque antes se celebraba otro día y todo lo demás. Pero sí, quizás tendríamos que decir que esto se da porque tres figuras muy grandes murieron el 23 de abril. Aunque no completamente, en el sentido de que, por ejemplo, hablan de Cervantes y Shakespeare, por ejemplo, aunque también está Garcilaso. Pero Shakespeare, por ejemplo, muere el 23 de abril, sí, pero en el calendario juliano, ¿verdad? Y además de Cervantes, podríamos decir que fue un 22 de abril y fue enterrado el 23. Pero ya esos son temas y detalles de que uno podría enfocar quizás en otro video. El tema es que como es el Día Internacional del Libro, me gustaría hablar de los libros que estoy leyendo actualmente y quizás lo que terminé de hacer y leer recientemente. Que esto que terminé de hacer y leer recientemente tiene que ver con el video anterior que puse en este canal, que fue sobre una charla que tuve sobre este autor, poeta nacional de Rusia. Estoy hablando de Alexander Pushkin, ¿verdad? Una bestia, una máquina, una planta, el logotron. De verdad me gusta mucho incluso su biografía, es súper interesante, la diferente biografía que he leído de él. Y su poesía es hermosa, es música viva, es bestial. Además de sus narrativas son bien innovadoras. Bueno, es el poeta nacional considerado a la vez el padre de la literatura moderna de Rusia también, ¿verdad? Muy influyente en Tolstoy, muy influyente en Dostoyevsky, Gogol y otros. De hecho, Gogol también era contemporáneo de él, ¿verdad? He estado leyendo, terminé de leer casi todo lo que pude de Pushkin. Eugene Onegin ya lo había leído con anterioridad, pero es un libro que creo que voy a estar leyendo de manera anual, así como hago con otros libros, como es el Don Quijote, por ejemplo, ¿verdad? También The Captain's Daughter from Him, también Salieri y Mozart, que se encuentra en las 4 pequeñas tragedias que él hizo en 1830, aunque esa se publicó en el 1832. Y esa lo expliqué de hecho en la charla porque es muy interesante, tiene que ver incluso con esa película de 1985, si no me equivoco, de Amadeus. El que la ha visto, entiéndase de que está muy influenciada por esta obra que se llama Salieri y Mozart, de Pushkin, ¿verdad? También he estado leyendo de él sus cuentos de hadas, he estado leyendo de él, como dije, sus poemas narrativos, más allá de la novela en verso, Eugene Onegin, ¿verdad? Que son brutales, muy ingeniosos, bien de humor, muy interesante también en ese sentido, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que estaba leyendo recientemente, Alexander Pushkin. Ahora estoy leyendo una vez más Oscar Wilde, déjenme mostrarle. Igual que Pushkin, creo que me voy a interesar por leer de algunos individuos su biografía. He estado leyendo la biografía de Oscar Wilde. He aprendido alguna cosa y de hecho puedo ver ciertos paralelismos en algunas cosas muy interesantes que siempre se habla sobre la idea de la lectura. Y es que Pushkin, igual que Wilde, estuvo rodeado de personas que eran literatos de cierta manera. Por ejemplo, el padre de Pushkin era poeta igual que su tío y tenían tertulias y hablaban sobre la literatura francesa y cosas así. Bueno, la madre de Oscar Wilde también es una poetisa y de hecho es muy interesante porque ella tenía mucho pride, mucho orgullo de ser familiar de alguien que escribió John Melmoth, yo creo que se llama, esta novela bien gótica, por así decirlo. Melmoth, el Jew, yo creo que se llama, el judío. Pero bueno, el punto es de que él estaba rodeado de literatura siempre, ¿verdad? Me gusta mucho esto de ver la biografía de los individuos ahora, aunque desde un punto de vista de interés, como que activo, que sí o que, o sea, la diferencia uno puede ver. Pushkin, la biografía de Pushkin te presenta un locotrón que parece un genio desde pequeño. Eso es muy interesante, las diferentes biografías e historias que he leído de Pushkin. O sea, tú ves como que acción desde el inicio, hay como que hay algo brillante desde el inicio, hay algo como que este locotrón tiene diferente, tiene que ver con su memoria y anécdotas y todo lo demás, ¿verdad? Pero aún así, Oscar Wilde, como he dicho muchas veces, es mi autor en cuanto a estilo, diría favorito.
en cuanto a estilo, la forma que escribe, epigramático y cosas así, ¿verdad? His epigrams. Aunque Pushkin también tenía epigrams en cuanto a poesía, pero veo que ¿cómo se llama? Wilde es bien ingenioso en su palabra. Y además de su biografía, a la vez estoy leyendo todo lo que puedo de él también. Me voy llevando, por ejemplo, cuando mencionan de que en cierto tiempo, así como su obra de teatro Vera, o Los nihilistas, también se llama, que él escribió en el 1880 y la logró presentar en el 1882, ¿verdad? Esta es una obra de él que yo en un momento intenté leerla y luego dije, oh no. Y son 4 actos y un prólogo. Pero es una obra muy interesante. Además de que hay un personaje súper ingenioso y súper... me recuerda a Iago de la obra de Shakespeare, Otelo, ¿verdad? Eso me gusta. He estado leyendo de manera al paso su parte de poeta, que no había leído mucho. Solamente había leído lo más popular de él en cuanto a sus poemas, como The Ballad of the Reading Gall, que es la que le escribió cuando estuvo encarcelado, ¿verdad? Obviamente ya he leído el retrato de Dorian Gray. Dígame quién, bueno, el que me sigue sabe que es la novela que yo recomiendo a todos los que me piden algo para recomendar, porque entiendo que es una novela simple, en el sentido de que es bien fácil de capturar. Por lo menos la narrativa, obviamente tiene profundidad, principalmente en el ingenio de Lord Henry, ¿verdad? De igual manera he leído algunos de sus cuentos muy interesantes de sus inicios, vamos a decir. Un cuento que me gustó mucho es este, que se llama, déjenme buscarlo acá, se llama The Model Millionaire. Yo creo que en español sería como que El modelo millonario. Es un cuento bien corto de él, bien interesante también. ¿Qué fue eso? Bien interesante también, pero bueno, no voy a decir de qué se trata, porque el punto es que se las recomiendo. Es un cuento bien corto de él y tiene su estilo bien florido, vamos a decir, pero also to the point, que es muy interesante también comparar estilo entre diferentes autores. Y así el estilo que a uno le gusta, uno empieza como que a crear un modelo de ello y luego uno crea su propio estilo de cierta manera, ¿verdad? Tiene que ver mucho también con la forma de que uno habla. Pero bueno, eso es lo que he estado leyendo actualmente. Y de hecho terminé también de leer algo de Tolstoy, que era de un calendario de sabiduría, que lo prohibieron por un tiempo en la Unión Soviética porque tenía muchas cosas religiosas. Ustedes saben cuál era la posición de la Unión Soviética en contra de la religión, ¿verdad? Pero es como el último libro que él publicó, si no me equivoco, que llevó varias ediciones, y lo que son como que pequeños pequeños dichos que Tolstoy dice que son importantes para él en su vida y que funcionan como si fuera una clase de vitamina para subirte los ánimos o a la misma vez darte cierto insight sobre la vida, es decir, ciertas ideas sobre la vida. Cosa que él decía como que capturaba la idea del mundo y como él lo entendía, ¿verdad? Pero si uno lo lee, sí se ve que hay muchas cosas que tienen que ver con la religión. Cita, por ejemplo, escrituras indias, obviamente la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento. Y así, ¿verdad? Es un libro que me ha gustado de Tolstoy. De Tolstoy me gusta mucho su estilo. Y es muy interesante porque me gustan incluso sus libros de non-fiction, a un punto que quizás aún más que su propia literatura, aunque no sé todavía, no diría tanto ese nivel, pero Confesiones, por ejemplo, es un libro maravilloso. Su libro ¿Qué es arte?, que creo que es uno de los autores que mejor ha podido definir su concepción de arte, es Tolstoy. Está brillante, duraco y todo lo demás. Pero eso es lo que estoy leyendo actualmente. Como dije, la colección de Oscar Wilde y la biografía de Oscar Wilde. ¿Qué ustedes están leyendo actualmente? Los leo a todos ustedes y déjenme saber si quieren que hable de algún tema en cuanto a literatura. Hablamos.